medida. Muchas gracias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la invitación a este evento, a la Universidad Pontificia Bolivariana por acogernos el día de hoy. A mí personalmente me encanta poderle retribuir a mi alma mater unos momentos de pronto de reflexión jurídica sobre temas que considero de la mayor utilidad, de la mayor pertinencia y, ¿por qué no?, de una necesidad actual de reflexión sobre ellos para así poder determinar cómo impactan en la forma como el Estado dirime sus controversias y cómo el Estado se defiende en estas, digamos, circunstancias. Hay fundamentalmente dos objetivos que se plantean cuando tratamos de socializar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Un tema que desde las facultades de Derecho se intentan promover, en algunos casos con mayor o menor éxito, y que cobran vigencia, digamos, no solo a nivel del derecho colombiano, sino a nivel de derecho comparado. Hay dos planteamientos, digamos, de objetivos que quisiera tener en estos minutos que vamos a estar juntos. El primero, un ejercicio de despertar conciencia sobre la relevancia de los mecanismos alternativos de solución de controversia, lo abreviamos en MASC pues, por efectos prácticos, como instrumento de defensa de intereses del Estado. No son mecanismos exclusivos de particulares, eso tiene que quedar absolutamente claro. Y en segundo lugar, tratar en la mayor medida de lo posible de destruir ciertos mitos y creencias que se han edificado alrededor del funcionamiento y de la procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuando una de las partes es una entidad pública, es una entidad del Estado que está sometido, digamos, a los designios de estos mecanismos. Con esta hoja de ruta, tratando de tener claro que es un ejercicio pedagógico permanente de quienes estamos ligados con estos esquemas de solución de conflictos, y además, en ese ejercicio pedagógico, todo el tiempo nos las tenemos que encontrar con la destrucción de mitos que se generan alrededor de estos sistemas. Trataré en la mayor medida de lo posible de desvirtuar algunas apreciaciones genéricas en contra de los mecanismos, y quisiera también, además, la dinámica implicaría una exposición y una sesión de preguntas al final que de la manera más gustosa quisiera tratar de responder. El plan de la exposición en lo que tiene que ver con mecanismos alternativos de solución de controversias y su relevancia para la defensa jurídica del Estado implicará que retomemos unas ideas muy básicas sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia, partiendo de la base de lo que se nos ha dicho, de lo que se nos ha inculcado y contrastándolo con lo que hemos encontrado en la práctica cuando hemos intentado ya en el campo, reitero, práctico, tratar de aplicar este tipo de mecanismos a la solución de controversias. Referiremos algunos temas relevantes de arbitraje administrativo, es decir, arbitraje cuando en sede, digamos, de una parte pública bien demandante, bien en posición de demandante, bien en posición de demandada. Nos vamos a detener con una especial atención en algunas reflexiones relativas a la amigable composición en materia de conflictos estatales, con una variación planteada en una discusión que está muy en boga hoy en día, y es ese otro mecanismo alternativo que a veces confundimos con la amigable composición de los paneles de expertos, de los paneles de disputa, conocidos pues en el medio internacional como los dispute boards, y la relación que pueden tener bien con ese mecanismo madre que podría ser entendido por amigable composición, y ver si ello obedece a la misma digamos, materia, o si se trata de un mecanismo independiente. Y finalizaremos con unos
planteamientos respecto de retos que tiene la conciliación de controversias administrativas. Quizá el mecanismo de solución de controversias más utilizado, quizá por la necesidad o por el establecimiento de dicho mecanismo como un requisito de procedibilidad, pero sí plantear unas dudas necesarias frente a qué utilidad ha tenido esta figura, cómo podríamos repensar la idea, ¿cierto? Y ello cómo podría generar un mayor beneficio en los conflictos y entre ellos, en la resolución de conflictos, perdón, y entre ellos, obviamente, los beneficios que puede reportar para la parte pública que se somete a este tipo de mecanismos. Ay, Dios. Me van a excusar mis dificultades tecnológicas. Conceptualización de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Primer capítulo, reiteremos. Lo que siempre se nos ha dicho, la evolución propia del Estado moderno, como los conocemos, el Estado que abandona sistemas totalitarios, parte de la aparición de tres poderes básicos, que se le entregaron en eso que se llamó el momento del Estado liberal. Al Estado le entregamos la resolución de conflictos internos, de seguridad interior propiamente, la resolución de conflictos externos en materia de seguridad, y le entregamos la potestad de administración de justicia. Evolucionando el Estado, apareciendo otras nuevas formas de función pública, la única que se ha conservado intacta ha sido la administración de justicia. Le hemos agregado al Estado funciones legislativas, le hemos agregado al Estado una expansión bastante enorme de la función administrativa, pero seguimos conservando en el Estado la función de dirimir controversias entre los sujetos del Estado. Es quizá, a la fecha, el único, o una de las, no digamos el único, la más relevante función pública. Puede fallar el legislativo, puede fallar la administración, pero nunca nos puede fallar nuestro aparato de resolución de controversias. Ese es, digamos, el límite que tenemos de conservación de nuestro sistema de Estado tal como lo conocemos. La resolución de controversias es fuente fundamental de legitimidad del Estado, y en la medida en que los particulares, y hoy en día contamos, además de los particulares, al Estado mismo como institución, perpetúen ese sentimiento de legitimidad, el Estado tal como lo conocemos está salvaguardado. Sin embargo, esa facultad, ese poder público, posiblemente hoy está padeciendo algunas patologías. Es un sistema, digamos, es un poder público que se encuentra enfermo. La buena noticia es que es una enfermedad con cura, no es una enfermedad que a la fecha avisore un riesgo de muerte. Tenemos una justicia, o tenemos la reflexión de que una justicia ineficaz e inoportuna atenta contra la percepción de legitimidad del Estado, favoreciendo métodos de justicia informal. Cuando el ciudadano no puede acudir al mecanismo de la justicia institucional, su necesidad de resolver conflictos lo llevan a acudir a mecanismos no institucionales. Si a eso le agregamos, a la situación colombiana, nuestra ya inveterada situación de conflicto, eso nos implica un auge de violencia, de justicia por la propia mano, que, vuelvo y reitero, lleva a nuestro sistema de justicia a un estado bastante crítico en su digamos, estado de salud. La congestión judicial evidencia una patología social, la judicialización del conflicto. En este punto es bastante diciente algunas conclusiones recientes de una entidad como de justicia, cuando nos indica que los conflictos en Colombia
los conflictos en Colombia solamente en un porcentaje inferior al 10% son llevados ante una ventanilla administrativa o pública. Y entendido ventanilla pública, llámese entidades del sector administrativo o entidades jurisdiccionales. Solo ese 7% tienen la justicia colombiana en el estado en el que se encuentra. Eso quiere decir que el 93% de los conflictos que surgen en Colombia no se llevan al Estado para que éste los dirima. ¿Dónde se quedan estos conflictos? Se quedan en la solución por la propia mano, situación indeseable, pero también se quedan en la situación más calamitosa para el Estado, y es en un absoluto estado de irresponsabilidad, de falta de decisión, de impunidad. La frase y lo menciono trayendo a colación aquí la expresión del doctor Diego López Medina: se quedan en el deje así. Las personas dejan así la gran mayoría de sus conflictos. El 90% de los conflictos en Colombia se dejan así. Algunos de ellos se llevan a la propia mano, y solo entre un 7 y un 10% son llevados al Estado para que imparta justicia en cualquiera de sus mecanismos. Y sin embargo, ese 10% de los asuntos que se llevan al Estado tienen la capacidad de colapsar la justicia en los, digamos, niveles que conocemos en este momento. Si a ello le adicionamos que hay una serie de comportamientos profesionales bastante cuestionables, y en esto yo creo que voy a lograr acuerdo en la gran mayoría de ustedes. Todos crecimos con la lógica de que el Estado se defiende mal, de que demandar al Estado es un negocio, de que hay que sembrar para cosechar, de que la actividad, digamos, litigiosa del profesional de derecho se circunscribe a sembrar procesos judiciales que en unos años puedan ayudarle, digamos, a mejorar su patrimonio. Si tenemos las demandas contra el Estado propiamente ellas como apuestas a futuro, bastante común encontrar esa visión profesional que, reitero, es cuestionable. Si adicionalmente entendemos que fenómenos como la cuota litis, tan común, permitida, pero que genera situaciones de este tipo, le ponen ese ingrediente adicional a la necesidad de llevar procesos innecesarios a la administración de justicia. Una justicia que no es eficaz, una justicia que está congestionada, es una justicia que pierde oportunidad, Y esa oportunidad se traduce en materia de costos económicos y de costos personales de lo que el conflicto implica en la esfera personal de las personas que litigan. ¿Qué se concluye de un sistema que requiere este tipo de mecanismos? Primero, una visión que tiene que estar clara para todos nosotros. Los mecanismos alternativos de solución de controversias no son una amenaza para el sistema de justicia tradicional. El arbitraje no es competencia del juez, ni mucho menos los otros mecanismos. Los mecanismos alternativos de solución de controversia, en primera medida, tienen vocación de fungir como mecanismos de descongestión judicial. Eso es innegable. Lo que no podemos tener en la cabeza como referente de idea frente a los mecanismos es que estos constituyen amenaza contra el sistema. No podemos ver a los mecanismos alternativos de solución de controversia como contendores de la administración de justicia del Estado. Por el contrario, tenemos que entender que el uso adecuado de los mecanismos es un esquema de complemento. Además, sin duda alguna,
una ayuda relevante en ese esmero de descongestión del sistema judicial. En el slide anterior hablamos de oportunidad como uno de los valores principales que debería tener la justicia. Recuerdo, se viene a mi mente una frase de alguno de uno en especial de mis profesores de pregrado, que me decían: Santiago, la justicia tiene que ser ante todo pronta, ante todo pronta. Y ahí empieza la discusión respecto de qué significa oportunidad. Oportunidad es solamente justicia en poco tiempo. Creo que además la oportunidad no es solo un asunto de tiempo, la oportunidad también es un tema de poder lograr soluciones técnicas a problemas técnicos. ¿Cuántas veces, y entiendo que el público está repartido entre defensores, también hay jueces, litigantes, cuántas veces tenemos que desgastar el aparato judicial del Estado para que sea el Estado el que determine cuántos metros cúbicos de concreto deben acompañar a cuántos kilogramos de acero, cuando el juez que va a dirimir esa controversia lo primero que va a hacer es contratar a un perito que le va a indicar cuánto es la medida del concreto por los kilogramos de acero y va a adoptar ello en una sentencia. ¿Por qué? Mejor nos ahorramos el camino del profesional en derecho, que es el juez, y vamos directamente al profesional técnico para que le entregue una solución técnica a un problema técnico. Y en última medida, estos asuntos de mecanismos de solución de controversias, la totalidad en su regulación, parecieran tener claro que tenemos que darle prevalencia a la solución por encima del procedimiento. No quiero generar ningún tipo de roce con el derecho procesal, para nada. Lo utilizo y lo he aprendido a querer poco a poco. Sin embargo, hay una cosa clara en materia de resolución de conflictos. Muchas veces, en gran medida, nos desviamos de la solución parcial, de la solución total de la controversia, y entramos en unas situaciones de procedimiento que hacen que perdamos oportunidad para darle solución al conflicto que llega para ser resuelto. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, y esto yo creo que es el punto relevante, no son competencia de la justicia tradicional, no son competencia del juez en sentido amplio, cualquiera sea el funcionario público que ejerza la función jurisdiccional. Revisemos algunos temas puntuales de arbitraje en algunos asuntos administrativos. Partamos de una primera idea conceptual. El arbitraje es un contrato. El arbitraje tiene origen contractual. El arbitraje es aquel mecanismo donde se habilita transitoriamente a un particular para que en asuntos de libre disposición o en aquellos que la ley autoriza, dirima la controversia a través de un instrumento denominado laudo, que materialmente es una sentencia. Mucho cuidado con la afirmación que hice al principio. El arbitraje tiene base contractual. A los árbitros se les deriva función jurisdiccional en virtud de un contrato. Y ello, esa transferencia, es lo que se denomina comúnmente la habilitación arbitral. No puede haber arbitraje sin que las partes habiliten a los particulares que ejercerán justicia. Por un asunto práctico, y es un tema que no quiere decir que sea un asunto, mejor dicho, que así deba ser, así es, así no es que ello se derive un juicio de que así debe ser. El arbitraje en materia de entidades públicas está prácticamente reservado a controversias
derivadas de contratos estatales. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, de esa primera idea de que el arbitraje requiere de un contrato que genere, digamos, esa habilitación a los jueces. Por eso, las controversias que se llevan a la justicia arbitral suelen emanar de contratos estatales. Incluso, allí lo menciono, y sobre eso volveremos, aún las controversias, no todas las controversias derivadas del contrato estatal permitirían resolución mediante el mecanismo alternativo de solución de controversias denominado arbitraje. En ello hay algunas dificultades en cuanto a lo que los especialistas llaman la arbitrabilidad y concretamente por una reivindicación del derecho administrativo, más que una reivindicación del derecho administrativo, por una reivindicación de ciertos administrativistas que se han negado a la posibilidad de que los tribunales arbitrales puedan pronunciarse respecto de la validez de actos administrativos. Entonces, la dificultad que tenemos hoy en este mecanismo es que, en primera medida, solo se habilita a través de contrato. Eso lleva a la indefectible situación de que el arbitraje en materia contencioso administrativa está reservado casi exclusivamente para las controversias derivadas del contrato estatal, pero no todas las controversias derivadas del contrato estatal pueden ser dirimidas a través de arbitraje. Hay un límite conceptual, y ya lo veremos ahorita poco más adelante. Ya tiene algo de raigambre legal. Los árbitros no tienen competencia para dirimir conflictos donde se discuta la validez del acto administrativo. En mi opinión personal, es una posición bastante anquilosada. No hay razón real para que el árbitro no tenga posibilidad de pronunciarse respecto de la validez cuando la habilitación contractual genera que el particular sea materialmente un juez. Sin embargo, creo que esa posición resulta ser minoría en el concierto académico nacional, y al punto de que varias personas sostienen que la no arbitrabilidad del acto administrativo en Colombia constituye norma de orden público internacional. Esto es, que ni siquiera un arbitraje internacional, podría pronunciarse respecto de la validez de actos administrativos. Creo que esa reflexión tiene que estar permanentemente siendo revisada, además porque la misma Ley 1563, en su artículo primero, menciona que son arbitrables no la validez de los actos administrativos, sino las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de función, en ejercicio de facultades excepcionales. Yo creo que eso es una posición bastante tímida de la ley, en el sentido de permitirle al árbitro pronunciarse sobre los efectos económicos del acto, ¿cierto?, más no de la validez o existencia del acto administrativo. Lo que estoy planteando es una discusión personal, no es una digamos, imposición conceptual, y frente a esto podrá haber todo el debate, y de hecho existe, creo yo, reitero, siendo la posición de ampliar la arbitrabilidad a actos administrativos bastante minoritaria. En materia de arbitraje doméstico, es decir, arbitraje nacional entre particulares y Estado, con sede, ambos nacionales, con sede en el Estado colombiano, para contratos celebrados y ejecutados en el territorio nacional, donde no se compromete, digamos, el tráfico internacional de mercaderías. El arbitraje tiene que ser en derecho. Las entidades públicas, en virtud del artículo primero de la Ley 1563, no pueden someterse a un arbitraje que no sea arbitraje en derecho. Eso tiene una gran consecuencia.
Eso tiene una gran consecuencia. Y es que en materia de arbitraje doméstico, los árbitros tienen que ser abogados. Y ello plantea la dificultad con la que inicié esta exposición, y es que seguimos perpetuando la problemática de llevarle a abogados situaciones técnicas. Hay una línea bastante tenue en lo que es una discusión técnica y lo que es una discusión jurídica. Muchas veces encontramos que esa línea no está perfectamente delimitada. Sin embargo, sí podemos encontrar asuntos que son eminentemente técnicos. No tiene sentido, vuelvo y reitero, que las controversias de raigambre exclusivamente técnico las dirima un abogado. Porque es que estamos dando una vuelta innecesaria cuando el abogado que funge como árbitro, tiene que acudir finalmente a un profesional en la materia que emitirá un concepto que muy posiblemente será adoptado en la materia. Materia de costos, en materia de tiempo y en materia de riesgos de interpretación, esta circunstancia es absolutamente indeseable. Y un asunto adicional, cuando estamos enfrente de un arbitraje con entidad pública como parte, es que el procedimiento, que en ocasiones puede ser objeto de pacto, tiene que ser, reitero, el procedimiento institucional establecido en la Ley 1563 del 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Permítanme devolverme a una idea que me queda pendiente en este tercer punto. En materia de arbitraje internacional, no existe restricción para que los árbitros sean exclusivamente abogados. En materia de arbitraje internacional, al cual ya pueden estar sometidas entidades públicas, no se hace necesario que la profesión del árbitro sea la del profesional en derecho. Así que, señores, muchos de los que estamos aquí presentes, de pronto en la vivencia interna de las entidades, de pronto en la asesoría externa, nos vamos a ver abocados. Nos vamos a ver abocados a tribunales arbitrales internacionales, donde quien va a resolver la controversia, así la resuelva en derecho, no será un abogado. Y eso no nos puede plantear, modifico la idea, y eso, si bien en una primera medida nos tiende a revolver un poquito el estómago, nos tiene que llamar a una verdadera reflexión. Que parte de una autocrítica profesional. Y es que los abogados no tenemos la respuesta a todo. Y muchas veces la respuesta a las cosas se encuentra en una visión interdisciplinaria, ¿cierto? Vuelvo y reitero, que la controversia técnica la resuelvan los técnicos en la materia. Creo que eso es justicia material. Acabo de descubrir aquí esta herramienta. La Ley 1563, en lo que respecta, en principio, al arbitraje doméstico, permite la configuración del panel arbitral. Permite que las partes puedan designar de mutuo acuerdo a los profesionales en derecho que dirimirán las controversias. No se alcanzan a imaginar la frustración que genera que las entidades públicas desechen esta oportunidad. Hay varias discusiones, y sobre todo con la expedición de la Ley de Infraestructura, respecto de las potestades de las entidades públicas para designar de mutuo acuerdo a los profesionales. Esta es una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar como defensores del Estado o como, en general, profesionales al servicio de las entidades públicas. Por una razón fundamental,
se me está permitiendo escoger a una persona de mi entera confianza. Y cuando hablo de confianza, no hablo de riesgo de intervención ni estoy sugiriendo ningún tipo de acercamiento informal al árbitro. Pero sí estoy hablando de la posibilidad de que un profesional en el que yo confíe en su ejercicio profesional estudie mi caso, estudie mi controversia. La posibilidad de la designación de árbitros por mutuo acuerdo favorece a la legitimidad de los laudos. Cuando yo tengo profesionales a los cuales yo valoro por su capacidad académica, por su trayectoria profesional, que toman una decisión en materia de derecho, posiblemente esa decisión para mí va a ser legítima, va a ser defendible. No me va a generar ningún halo de duda sobre que me permita o que me impida, digamos, ejecutar las decisiones que están contenidas en el laudo. Hay unas restricciones, y esto ha sido objeto de modificación, en cuanto al número de arbitrajes que simultáneamente puede adelantar un mismo árbitro o un mismo secretario donde intervenga una entidad pública. El texto original del artículo 8 de la Ley 1563 establecía que ningún árbitro ni ningún secretario podían simultáneamente encontrarse vinculados a más de 5 arbitrajes. La Ley de Infraestructura redujo esta situación y fijó el número máximo de arbitrajes simultáneos en 3. ¿Qué favorece esta situación? Favorece un asunto de control en las personas que están dirimiendo los asuntos públicos. Creo que para nadie es un secreto que la figura del arbitraje se ha abusado, pero no quiere ello decir que la figura sea una figura que no sea efectiva, una figura que no debamos utilizar. Claro, teníamos personas que dirimían muchos más de 5 controversias, ¿cierto?, entidades públicas, y eso generaba, digamos, un riesgo en materia de líneas, entre comillas, jurisprudenciales negativas a los intereses de las entidades públicas. Se discute claramente la existencia de un verdadero precedente jurisdiccional en materia de arbitraje, pues por la evidente razón, eso es bastante discutible, de que no hay un órgano permanente del cual se pueda predicar continuidad en sus laudos. Hay una reflexión fundamental. Contamos con la Ley 1563, regula el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Ya dijimos que el arbitraje tiene una base contractual, sin embargo, en materia de arbitraje nacional, por el alcance que la jurisprudencia le ha entregado al mecanismo, estamos en materia de ejercicio de función jurisdiccional. Y por tanto, en el arbitraje nacional hemos casi que adaptado, en cierta forma, el trámite del arbitraje al trámite del proceso ordinario. Yo creo que eso merece un rediseño. En materia práctica, el arbitraje nacional inicia con una demanda, como inicia el proceso ordinario. Después de la demanda viene la designación de los árbitros, la instalación del tribunal, y allí comenzamos con ese periodo de comunicación en el cual se contesta la demanda, se permite la solicitud de pruebas, se permite la formulación de excepciones, se permite la formulación de demanda de reconvención, se permite la presentación de demanda de reconvención, frente a la cual habrá necesariamente que correr traslado para la contestación. Habrá traslado de las excepciones propuestas. Y después de esta oportunidad, es decir, cuando ya se encuentra establecido, digamos, la totalidad del contradictorio y realizada, digamos, toda la actividad argumentativa, procedemos a la audiencia de conciliación arbitral. Y después de la audiencia de conciliación arbitral, si esta es fallida, viene la fijación de los honorarios, el plazo para el pago
y solamente después del plazo para el pago viene el pronunciamiento sobre la competencia. El proceso arbitral empieza en la mitad del trámite y sin embargo, los árbitros ya han tomado decisiones bastante radicales. Empecemos por una muy sencilla, la admisión y la procedencia de la demanda. Creo que el trámite arbitral merece un rediseño, y ese rediseño ya existe. El trámite del arbitraje internacional no empieza con la demanda. El trámite del arbitraje internacional inicia con una solicitud de convocatoria bastante corta, que no es la demanda. Se establece el tribunal, se establecen las reglas de procedimiento y solamente allí se da el plazo para presentar la demanda, contestar la demanda, presentar las reconvenciones y contestar las reconvenciones. Nuestra excesiva tradición procesalista le ha puesto unas talanqueras relevantes a este mecanismo. Y la ley 1563, artículo 12, consagró un asunto que en principio, lo conversábamos ahorita, resultaba bastante problemático. La necesidad de informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la iniciación, o más bien de la presentación de una demanda por o en contra de una entidad pública. Esta situación se prestó para múltiples problemas. Los practicantes en el área de arbitraje intentaron darle un alcance a este mandato de la ley 1563, como que la agencia se tenía que hacer parte de todo arbitraje estatal. ¿Y qué pasó? Esta información de la presentación de la demanda empezó rápidamente a convertirse en una exigencia formal de que a la demanda debía adjuntarse un traslado completo del expediente, y empezamos a enviar traslados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un acto absolutamente contra el medio ambiente, y pretendiendo que la entidad se vinculara a todos los trámites arbitrales donde se encontraba una entidad pública como demandada. Enhorabuena, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado aclara esta situación a través de actos administrativos. Establece unos, requisitos, o mejor, unos lineamientos de aquellos procesos donde ella tomará parte como interviniente, pero sobre todo que queda muy clara una cosa, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es un sujeto procesal más que tenga que comparecer a los arbitrajes estatales, que ella está instituida para otros fines y por tanto debemos evitar esa malsana vinculación que se pretendía hacer en los trámites, reitero, arbitrales, que son los que en este momento nos ocupan. Litigar con el Estado, y lo digo en posición propia, que he logrado, estar en ambos puntos de la siguiente formación, presenta algunas situaciones de ventaja. No podemos comparar los intereses que persigue el litigante particular con los intereses que persigue el litigante público. Claro, detrás del litigio que promueve el público o de la pretensión que resiste el público está nada más y nada menos que la prestación del servicio público. Pues bien, la ley 1563, concretamente su artículo 42, trae una de esas gabelas en el litigio estatal. Gabelas que en ocasiones no vemos que se utilicen adecuadamente, y creo yo que esto es un tema de lo que hay que tomar atenta nota. La entidad pública que demanda el laudo en recurso extraordinario de anulación puede solicitar la suspensión provisional del laudo. Esto no lo puede hacer el sujeto privado. El sujeto privado que es condenado en el laudo tiene una sentencia de única instancia
en firme, que puede ser perfectamente ejecutable. Las entidades públicas, y esto nos tiene que llamar a reflexión inmediata, tienen la posibilidad, con la presentación del recurso extraordinario de anulación contra el laudo, de solicitar la suspensión de los efectos del laudo. La suspensión de los efectos del laudo implicaría un ahorro significativo, por lo menos en materia de intereses, que tanto le duelen, digamos, a los funcionarios públicos que los permiten causar. Así que este tema no puede pasar desapercibido cuando nos enfrentemos a la formulación del recurso de anulación. Siempre una entidad pública debería solicitar la suspensión, visto desde la óptica, claro está, de la entidad pública. Aquí traigo el precepto problemático, el artículo 14 de la ley 1682, del 2013, y es posiblemente uno de los únicos, de los muy pocos quizá, preceptos normativos que prohíben al árbitro pronunciarse frente a actos administrativos. Concretamente, proviniendo de la ley de infraestructura, restringe la posibilidad de que el amigable componedor o el árbitro se pronuncien frente a la legalidad de los actos administrativos. Pero reitero, seguimos con la idea un poco tibia de que no nos podemos pronunciar frente a la validez del acto administrativo, pero sí frente a sus efectos económicos. Entonces, frente al acto administrativo que impone la multa, yo no me puedo pronunciar a si la multa es válida o no, pero sí puedo llegar al despropósito de decir que la multa no es 100, sino que es 0. Y tener un acto administrativo existente, pero con un valor 0. Reitero, el asunto práctico me impide discutir el monto económico de un acto administrativo sin entrar en asuntos de falsa motivación, por ejemplo. Luego, todavía nos da temor decir que esa gran potestad pública, que es la posibilidad de imponerse unilateralmente y de forma inconsulta, esté en manos de control de un particular. Eso es un asunto comprensible para la doctrina más tradicional del derecho administrativo. Creo que hoy tiene que llamarnos a reflexión para ver si se perpetúa este tipo de prohibiciones, porque lo que estamos haciendo, reitero, es establecer un mecanismo alternativo de solución de controversias que busca descongestionar la justicia contencioso administrativa, pero le estamos dejando nada más y nada menos que los temas que más ocupan a la justicia contencioso administrativa en materia de contratos a la misma jurisdicción contencioso administrativa. Le estamos derivando la justicia arbitral tan solo unas pocas discusiones si seguimos entendiendo esta talanquera de la legalidad de los actos administrativos como asunto no arbitrable. Traigo una cifra que rompe un mito. Estas cifras las dos que vamos a ver acá, concretamente esta me parece muy relevante, obedece a un estudio que hace la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, estudio local, frente a la tasa de éxito de los arbitrajes en materia pública. Tenemos que el 23% de los casos entre el 2012 y el 2018, correspondientes a una cifra pequeña de 6 casos, fueron perdidos por la entidad pública. Eso quiere decir que un 77% de los casos son resueltos de manera favorable a la entidad pública. Y aquí yo creo que es uno de los mitos que hay que empezar a sacar del subconsciente. La jurisdicción arbitral no es una jurisdicción contra Estado. Se tiende a pensar que la jurisdicción arbitral es una jurisdicción pro privados, justicia privada para privados. Para nada. Tenemos nada más y nada menos el caso local, donde tenemos una relación 77 favorable contra 33 desfavorable. Y
ni se diga de lo que puede pasar a nivel nacional. Medellín no es una sede arbitral de los grandes, digamos, arbitrajes en materia contencioso administrativa, pero sí tenemos que en los últimos 6 años aproximadamente, un número de 26 casos resueltos tienen, reitero, esta tendencia del 23-73. La justicia arbitral no es una justicia antipática a los intereses del Estado, y eso tiene que quedar absolutamente desterrado de nuestra cabeza. Siguiente imagen. Oportunidad. Ese es el valor fundamental del mecanismo alternativo de solución de controversias. Tenemos que el 6.9% en cuanto a la duración del trámite, también cifra emanada del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El 6.9% de los casos se dirimen entre 1 y 6.9 meses. Parte pequeña, estamos hablando solamente del 6.9. Pero miren esta cifra. 39.1% de los casos se resuelve entre 7 y 12 meses. El 43% de los casos se resuelve entre 12.1 y 18 meses. Y solo el 14% de los casos tienen una duración superior a 18.1 en meses. Los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen la virtud de contar sus plazos en meses. No quiero que esto sea interpretado como un ataque a la justicia tradicional. Nadie más que yo entiendo las dificultades que tiene en un estado como el colombiano la jurisdicción. Sin embargo, estos conteos de términos sí tienen que llamar a la reflexión de por qué es útil para el Estado que sus controversias se diriman en meses y no en años. El Estado, señores, tiene una concepción intrínsecamente ligada con el servicio público. Que una carretera esté parada por años a la espera de la resolución de un conflicto es un ilícito. Que un hospital público esté parado en su construcción o operación por un conflicto es un ilícito, porque está atentando de la forma más grosera contra la prestación del servicio público. Retos del arbitraje estatal. Posición personal que admite todas las dudas posibles. La arbitrabilidad plena de los actos administrativos. Creo yo que con la justicia arbitral colombiana, con el nivel profesional de las personas que imparten justicia arbitral en Colombia, y además con las reflexiones prácticas que vengo de anotar, no existe razón para que los actos administrativos sigan siendo de reserva de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya los árbitros pueden pronunciarse respecto de sus efectos económicos. Creo yo que la legalidad de los actos administrativos debería plantear esa inquietud si hacemos que ella empiece a proceder. Muy cercano a este tema está el arbitraje tributario, tema de discusión permanente en todas las reformas tributarias, y esta es una reivindicación del sector tributario, habilitar la justicia arbitral para resolver discrepancias, controversias en materia de tributos. Muchos de los tributos pues son tributos masivos, tributos cuya discusión no amerita un despliegue de revisión o de procesamiento bastante amplio, pero hay ciertos temas de arbitraje en tributos que ameritan una justicia especializada y obviamente que pueda dar soluciones en términos de mercado. Y aquí viene
duda planteada, digamos, en estos temas, y es el arbitraje por hechos de la administración. Arbitraje por hechos de la administración. No lo tenemos porque al hecho no lo antecede el contrato. Nada obsta para que un asunto de responsabilidad pueda ser objeto de un pacto arbitral, ¿cierto? Pero las entidades públicas no utilizan el mecanismo. Si yo tengo una controversia derivada de un hecho, no de un contrato, de una especialidad tal, de una relevancia económica tal, de una conexión efectiva con el servicio público, ¿por qué las entidades públicas no toman la opción de someter esas controversias con los particulares a la justicia administrativa? Creo yo que para nadie es un secreto que la principal talanquera del arbitraje es un asunto de costo. El arbitraje es una justicia paga, una justicia costosa. Sin embargo, me gustaría que algún día existiese un estudio serio respecto del costo-beneficio de asumir los costos del arbitraje versus el impacto del dinero en el tiempo en procesos contenciosos administrativos de 10, 15, 20 años. Muy bien. La amigable composición en Colombia. De los mecanismos, digamos, más cercanos a mi afición por su función económica. La amigable composición es un mecanismo alternativo bastante antiguo, no es un mecanismo nuevo, no es un mecanismo novedoso, no es una invención de los últimos, modelos internacionales de solución de controversia. Es un mecanismo de naturaleza puramente contractual. Puramente contractual. En su definición, la amigable composición es el mandato que se le entrega a un tercero para suscribir un contrato de transacción. Contrato de transacción que en los términos del Código Civil tiene la virtud de que sus acuerdos hacen tránsito a cosa juzgada. Alcanzan los mismos efectos que alcanza la sentencia, ya veremos, con alguna dificultad. Pero es un asunto que se conserva en alguna medida en un ámbito puramente contractual. Todavía no tiene esa característica que tiene el arbitraje de ser considerado función jurisdiccional y por tanto su procedimiento, su pacto, todavía permite una gran amplitud de autonomía de la voluntad para su regulación. Claro está, hay pronunciamientos jurisprudenciales, concretamente la Corte Constitucional, que ha dejado ver su intención de judicialización del procedimiento. Está bien que sea un procedimiento contractual, que tenga una base puramente contractual, pero la Corte ha estimado que hay que respetar en el procedimiento la igualdad entre las partes que se someten al mecanismo. En unas sentencias bastante discutidas en cuanto a su alcance, ¿cierto? Y más que a su alcance, a su finalidad, pero que han permitido empezar a entender que la amigable composición tiene unos límites en su funcionamiento. Y vuelvo y reitero, un asunto de importancia económica, de impacto inmediato en las relaciones de comercio, de consumo, o en las relaciones incluso del Estado con los particulares. Los amigables componedores pueden ser interdisciplinarios. Aquí viene la pérdida de hegemonía del abogado como sujeto que dirime controversias. Y ya pueden entender por qué lo catalogo como uno de mis métodos alternativos de solución de controversias favoritos. Porque yo
particularmente comprendido en el trasigar de algunos temas contenciosos, que los abogados no tenemos la respuesta para ciertos temas. Y que obviamente lo que yo decía en asuntos de oportunidad, mejor entregarle ciertas controversias a sujetos especializados técnicos en la materia. Perdón. Traigo estos 3 artículos que vamos a ver en su redacción completa, un poco antitécnico en la materia de presentaciones, simplemente es para hacer unas referencias a unas pequeñas líneas. En materia contencioso administrativo, en materia de conflictos públicos, uno de los primeros referentes, había unos anteriores, a la utilidad de la amigable composición bien establecida en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, la primera ley que conformó el Estatuto General de Contratación, y que mencionó en el artículo 68, recogiendo un mandato del artículo 25 en cuanto al principio de economía, que las entidades públicas debían utilizar mecanismos de solución directa de controversias contractuales. Y miren, habló de la conciliación, habló de la amigable composición y habló de la transacción. No las definió, no dijo qué eran, no dijo cuándo procedían. El planteamiento es claro. En contratos estatales, las entidades públicas deberán propender por mecanismos de solución directa y amigable de controversias. Y de manera inequívoca, creo yo, por eso lo señalo, habló de la amigable composición. Años después, 5 años después, la Ley 446, creo que sin planteárselo, generó un manto de duda respecto de la posibilidad de que las entidades públicas utilizaran la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de sus controversias. ¿Por qué? Porque definió la amigable composición. Y la definió como un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual 2 o más particulares. 2 o más particulares. Quedó aparentemente restringida la amigable composición a asuntos de particulares, proscrita entonces para entidades públicas. Y aquí viene la discusión que zanjó el Consejo de Estado en favor de la tesis que les voy a proponer. Aquí claramente hay una antinomia. Y las antinomias, que son esas contradicciones normativas que se encuentran en un ordenamiento jurídico, se dirimen bajo 3 métodos. El método de jerarquía, el método del tiempo y el método de la especialidad generalidad. Tenemos una antinomia, claramente. El artículo 68 me indica que las controversias de contratos estatales se pueden someter a amigables componedores, pero tengo la definición legal vigente a la fecha en el artículo 130 de la Ley 446, donde se restringe la amigable composición a entidades privadas. Quienes se acercaron, y lo digo aquí con el mayor respeto si hay alguien aquí presente, esta fue la tesis del Tribunal Administrativo de Antioquia. En algunas providencias se sometió a discusión algunos fenómenos de amigable composición con la desafortunada resolución de que la controversia de la amigable composición en materia de entidades públicas era un mecanismo proscrito y por tanto se declaró la nulidad de esos acuerdos alcanzados a través de amigable composición, ¿cierto? Porque resolvieron la antinomia con el primer criterio, con el segundo criterio. El primer criterio de jerarquía, no nos permite encontrar una solución. Ambas
son leyes de la República, ambas son leyes ordinarias. El criterio de jerarquía no nos sirve. Segundo criterio, y aquí es donde se quedó el Tribunal Administrativo de Antioquia, caso que conozco, entiendo que hay, digamos, levantados algunos otros antecedentes que luego subieron al Consejo de Estado y generaron la siguiente resolución. Segundo caso, segundo modelo de resolución. Cronología. Ahí hay un criterio que nos permite entender que la ley del 98 deroga la ley del 93 y ahí llegó el Tribunal Administrativo de Antioquia en su momento. Sin embargo, el tercer criterio nos permite entender que la amigable composición es una figura válida para la resolución de controversias donde hay una parte estatal, y es el criterio de la especialidad. La norma especial prima sobre la norma general, aun cuando la especial sea anterior. Aun cuando la especial sea anterior. Y tenemos una norma de 1993 que habla de un supuesto especial de amigable composición, y luego tenemos una norma especial que habla de un concepto general, una norma posterior que habla de un concepto general de amigable composición. Entender que la norma contenida en el artículo 68 es regla especial, aun cuando anterior, permite entender que el pacto de amigable composición en materia de entidades públicas es un pacto perfectamente válido. El Consejo de Estado, ponencia en sentencia del año 2014, sección tercera, con ponencia del doctor Hernán Andrade, reconoció y estableció este análisis de resolución de antinomias para validar acuerdos de amigable composición celebrados antes del año 2012. Celebrados antes del 2012. Concretamente, celebrados entre el 98 y el 2012. ¿Y por qué menciono el 2012 como fecha hito en materia de la amigable composición? Porque el Estatuto de Arbitraje, la Ley 1563 del 2012, reguló nuevamente la definición de la amigable composición, definiéndola por su género próximo. La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual, y ojo con esto, dos o más particulares, retomó la Ley 446, un particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas. Esto da cuenta de una discusión. Esta compleja redacción de mencionar entre particulares, o entre un particular y una o más entidades públicas, entre entidades públicas, o donde intervenga un particular en ejercicio de funciones administrativas transitorias, da cuenta de la discusión que les estoy mencionando frente a la procedencia y validez del pacto de amigable composición. Del año 2012 hacia acá, no hay duda de la validez del pacto de la amigable composición. Mito número 2, las entidades públicas pueden someterse al mecanismo alternativo de solución de controversias de amigable composición. Es más, este mecanismo, miren el año 2012, mire cómo se regula. En el año 2012, ya la Agencia Nacional de Infraestructura venía estableciendo los modelos marco de los contratos de concesión de cuarta generación bajo la modalidad de asociación pública-privada. Y dentro de esos contratos marcos, uno de sus capítulos fundamentales es el capítulo de mecanismos de resolución de controversias. Los contratos de concesión de la famosa cuarta generación son mecanismos que consagran el arbitraje como uno de sus mecanismos de resolución alternativa de conflictos. Pero también establecen como un mecanismo permanente el de amigable composición. Posiblemente la Agencia Nacional de Infraestructura, sus estructuradores y asesores tenían clara la discusión que les acabo de plantear producto de la expedición de la Ley 446, necesitaban
proteger la amigable composición para poderla pactar en los contratos de infraestructura, en parte porque esos mecanismos adicionalmente son exigencia de los financiadores. Los financiadores exigen que las controversias se solucionen de manera rápida y ágil, ¿cierto? Tuvieron que acudir al mecanismo legislativo en el Estatuto de Arbitraje para dejar un artículo donde dejáramos zanjada de una vez y para siempre la procedencia de la amigable composición en materia contencioso administrativa. Perdón, en materia contencioso, en materia de conflictos donde hay un público. La amigable composición es, pues, el mecanismo de justicia técnica. El mecanismo de justicia técnica. No se requiere, ya lo mencionamos, que los amigables componedores sean abogados. Puedo tener amigables componedores ingenieros, puedo tener amigables componedores arquitectos, puedo tener amigables componedores expertos en sistemas de transporte masivo, puedo tener amigables componedores expertos en estructuración financiera de proyectos. Y no tengo que casarme, perdónenme, con un panel de abogados que tenga que ir a consultar al experto financiero, que tenga que ir a consultar al experto en servicios públicos, que tenga que ir a acudir al experto en materia técnica e ingeniería. ¿Y por qué ha optado el Estado en los últimos años? Que los grandes contratos de infraestructura, que suelen ser contratos de tracto sucesivo, contratos de ejecución prolongada en el tiempo, desde el acta de inicio del contrato, establezcan una comisión de resolución de controversias. Es decir, desde el día cero de ejecución de la obra, las entidades públicas y los contratistas se ponen de acuerdo en, ejemplo, 3 profesionales a los cuales se les asigna unos honorarios mensuales, ¿cierto? ¿Para qué? En caso de habilitarse controversias, sean ellos quienes en tiempo real puedan darle solución a esos conflictos. Esas comisiones de controversias han generado una dificultad práctica, Ya lo hemos vivido y lo hemos padecido. Esas comisiones de controversia que están instituidas para generar soluciones rápidas, para generar soluciones oportunas, se están judicializando. Producto de un abuso de la figura, producto tal vez de una mala comprensión de la figura, y en algunos casos, si bien hay comisiones que están dando la talla y que están siendo aliados en la generación, digamos, de valor de los proyectos, algunos ejercicios no han salido bien. ¿Por qué? Porque hemos intentado hacer, perdónenme la expresión, microtribunales de arbitramiento. Y es la misma forma como las partes del contrato proyectan sus controversias a la comisión, que les impide que éstas puedan ser resueltas de manera ágil. ¿Y en la práctica qué ocurre? Noticia positiva para los abogados. Estamos optando por paneles mixtos. Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no le alumbre. Está bien, necesitamos que haya conocedores de toda la materia. Y finalmente, como todo esto se vierte en materia de un contrato de transacción, es importante que uno de los miembros de la comisión de controversias sea un abogado. Se ha optado casi de manera habitual por tener comisiones de controversias conformadas por 3 profesionales, 2 de ellos profesionales en la ingeniería o en la materia específica del contrato, y se deja siempre la presencia de un abogado que ordinariamente asume la presidencia de la comisión. Reitero, si vamos a hacer un análisis de esta figura, posiblemente tengamos hoy muchas más oportunidades de mejora que éxitos. Hay comisiones que funcionan de una manera admirable. Creo yo que es la forma hacia la cual tenemos que empezar a migrar. No ver con malos ojos que personas puedan resolver controversias en tiempo real.
y mucho menos no podemos dejar de ver la posibilidad o la ventaja de que profesionales en otras áreas colaboren interdisciplinariamente en la resolución de controversias. A esto es a lo que nos referimos con la figura del experto, del panel de expertos, de las dispute boards. Pasa que en el derecho comparado, el panel de expertos es una figura completamente distinta de la amigable composición. Miren que el resultado material de la amigable composición es un contrato de transacción. Contrato de transacción que por esencia dirime una controversia con efectos de cosa juzgada. Los paneles de expertos, en su sentido más puro, resuelven controversias, pero no las resuelven de manera vinculante. Al mercado le ha interesado tener este tipo de expertos al servicio de los proyectos que no resuelva vinculantemente las controversias, pero que sí entregue caminos de ayuda técnica para resolver los conflictos. En Colombia adoptamos la figura del panel de expertos a través de la amigable composición, y por eso esa figura que queríamos incluir en los contratos 4G, que era el experto en su sentido más puro, terminó siendo una combinación entre arbitraje y un esquema de amigable composición a través de un panel permanente. Dejémosle las controversias técnicas a los técnicos. Creo que eso es un ejercicio de responsabilidad profesional de los abogados. Termino con unas reflexiones en torno a la conciliación en asuntos administrativos. Hablar de mecanismos alternativos de solución de controversias implica necesariamente tener la idea básica, el modelo arquetípico de mecanismo que es la conciliación. La conciliación es el mecanismo por antonomasia de resolución alternativa de controversias. En situaciones ordinarias falla constantemente, por eso tenemos que acudir a los mecanismos judiciales, al mecanismo arbitral, a los mecanismos de amigable composición. Pero quiero hacer 3 apreciaciones fundamentales. ¿Qué balance deja el establecimiento de la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativa? Nos establecieron a quienes litigamos en materias públicas la carga prejudicial de acudir a una conciliación antes de iniciar el trámite jurisdiccional. ¿Eso ha sido efectivo? A mí se me hace que no. Desde el desconocimiento concreto de cifras, creo que este fue un establecimiento de una regla más en beneficio de entidades públicas de tener posibilidad de conocer pretensiones en camino hacia la entidad, ¿cierto? Que verdaderamente un esquema de solución de controversias de manera alternativa. Además, si entendemos ya asuntos propios de dinámica de cómo se ejercen esas actividades de conciliación contencioso administrativa. En segundo lugar, lo conversábamos con el doctor Grillo ahorita en un espacio y con la doctora Carolina, y coincidimos sin haber hablado previamente que las entidades públicas carecen de incentivos para promover acuerdos conciliatorios. Es más, me atrevería a decir que tienen exagerados incentivos negativos para no conciliar. Es que en materia de la conciliación, y abro un poco más la expresión, en materia del ejercicio de la función pública, el miedo agobia al servidor público, y por eso es una situación comprensible. Detrás del servidor público hay un ser humano, y en el ser humano hay condición humana, y la condición humana lleva a preservar la supervivencia. Pues bien, estos fenómenos de conciliación
como tenemos el diseño constitucional colombiano, son diseños de incentivos negativos a la conciliación. Entonces tenemos comités de conciliación que saben que tienen normas en contra, que tienen antecedentes jurisprudenciales en contra y que no concilian por temor. ¿Por temor a quién? Por temor a los entes de control, fundamentalmente. Por temor a la acción de repetición. Por un asunto innegable, por solidaridad de cuerpo. Las personas que pertenecen a los comités de conciliación son las personas que departen con la persona, ¿cierto?, en el día a día, que dio lugar al acto que se está conciliando y frente a la cual se deberá iniciar necesariamente la acción de repetición. Creo que el estatuto, según me lo contaban, me lo compartían ahorita, trae una excelente medida para que estos comités de conciliación se incentiven a conciliar. Tenemos que darle garantías al servidor público que pertenece a estos comités de que la adopción de una decisión de conciliación no comprometerá en el futuro su patrimonio, ¿cierto? Hay temas planteados de inmunidad, me sorprendió la idea, me parece bastante novedosa. Y creo yo que hacia allá tenemos que ir. Le tenemos que quitar al servidor público el miedo de conciliar. Yo lo he padecido, lo hemos podido en el ejercicio profesional ver la forma como se mueven los comités de conciliación y la verdad, el miedo que allí se respira es un miedo que justifica las parálisis que están en este momento en la materia. Y casos prácticos, para que vean un poco como alivio que el miedo no es únicamente del servidor público que hace parte del comité de conciliación. O sea, el único que siente miedo, para que sepan, no es el funcionario que toma la decisión de conciliar. ¿Qué hace en sede de conciliación arbitral? ¿Qué hace hoy un árbitro? Un árbitro al que las partes le presentan un acuerdo conciliatorio y el Ministerio Público levanta la mano y dice: no me gusta el acuerdo. El Ministerio Público imprueba la conciliación, ¿no? El Ministerio Público no se pronuncia, digamos, frente a la posibilidad o no de acudir, emite un concepto, y sin embargo ustedes en un día como hoy, en un país como el nuestro, en nuestras circunstancias, siendo árbitros, aprobarían un acuerdo conciliatorio con un concepto en contra del Ministerio Público. Miren que el temor, ¿y por qué? El temor. Usted como árbitro, que es juez, puede considerar que ese acuerdo es perfectamente válido y sin embargo usted tiene un pronunciamiento de nada más y nada menos que de un ente de control sometiéndole una leve observación. Eso es suficiente, y lo menciono por conocimiento práctico, para paralizar una conciliación de altísima relevancia para el Estado. Creo con esto haber agotado un poco antes del término que me habían entregado esta exposición de estos tres mecanismos alternativos de solución de controversias, su relación directa con la forma como estos mecanismos se ejercen respecto de la actividad de defensa del Estado. Espero pues haberles transmitido unas ideas de verdad que son de reflexión, de pensamiento. Sobre esto no hay nada escrito, sobre esto hay poquísima jurisprudencia, si la vamos a buscar no la encontramos. Entonces creo que la discusión está completamente abierta y entiendo que en materia de política pública los mecanismos alternativos de solución de controversias están a la orden del día. Entonces creo que la pertinencia de estas discusiones es bastante alta. Muchas gracias.